Gracias por acudir a esta convocatoria que realizamos hoy desde el Partido Popular de Tenerife para hacer un balance de la situación energética de la isla en este momento. Me acompañan en esta rueda de prensa mis compañeros del Partido Insular, el consejero de Industria, Manuel Fernández, así como la directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Lairechá. Y sobre todo, y agradezco especialmente la presencia del verdadero artífice del cambio que ha experimentado nuestra realidad, que no es otro que el consejero de la Transición Ecológica del Gobierno, mi compañero Mariano Hernández Zapata. Y es que efectivamente Tenerife parte de una situación de absoluta vulnerabilidad, no solamente por su conformación como sistema eléctrico aislado, sino por su debilidad histórica, acusada particularmente en los últimos años con los ceros energéticos que han generado un efecto devastador, tanto en la economía como en la prestación de servicios esenciales a la población del bienestar mismo del tinerfeño. Pero de la mano del criterio y la buena gestión, todo puede cambiar de sentido. Y ese es el sentido que actualmente ha cobrado nuestro sistema energético. Un sistema que actualmente, con las medidas adoptadas desde el Gobierno de Canarias, avanza hacia la senda de la descarbonización, pero también de la garantía energética, de una seguridad que viene de la potencia adicional que se ha incorporado y que se va a seguir incorporando próximamente, que viene también a dar respaldo a cualquier situación eventual que amenace con que se pueda caer nuestro sistema, pero que también permite dibujar un futuro esperanzador con energías que sean las que siempre hemos deseado para nuestros archipiélago, que el mix energético vaya mejorando con la penetración de las renovables, que la llegada, por fin, del gas sea una realidad palpable, que mejore no solamente nuestro mix energético, sino también que dé oportunidades de futuro a nuestras empresas, a nuestros puertos, donde también la actividad portuaria va a ser un eje vertebrador de la nueva economía de la isla. Tenemos, por tanto, elementos para estar satisfechos y anticipar ya un futuro esperanzador, pero para poder ser preciso y hablar de las medidas concretas, el consejero hoy nos hace el honor de poder hablarnos en primera persona del proceso a través del cual se han superado dificultades históricas, hasta 13 años de un concurso pendiente, de cómo se ha conseguido que por fin el Estado entendiera la necesidad de Canarias a través de un concurso pionero de potencia de emergencia y que con ello también avancemos hacia esa realidad de una isla segura, pero también cada vez más descarbonizada, más óptima para poder seguir avanzando en ese futuro renovable y sostenible que todos deseamos para la isla de Tenerife. Sin más, le doy la palabra a Mariano Hernández Zapata. Muy buenos días a todos, gracias López, Manolo, Alicia, compañeros, medios de comunicación. Creo que para mí es un orgullo, ¿no? Poder estar aquí presentando 3 años de intenso trabajo, después de habernos encontrado una situación que podemos calificar de dramática en lo que se refiere al sistema energético de Canarias, en lo que se refiere al sistema energético de Tenerife, con un déficit de generación en esta isla, junto a Fuerteventura y Gran Canaria, un déficit que se conocía desde el año 2021 y que absolutamente nada se hizo por intentar solventarlo, y también unas centrales térmicas en cada una de las islas con una importante falta de inversión. Tengan en cuenta que hacía 13 años que se modificaba la ley del sector eléctrico para posibilitar la entrada de competencia, de concurrencia en cada una de las islas para que se pudiera generar y cuanto antes se acabara con el monopolio, y esos 13 años ha imposibilitado, sin sacarse un concurso, que se pudiera invertir lo necesario en cada una de las centrales. Por tanto, estábamos en una situación de déficit de generación, estábamos en una situación de obsolescencia o antigüedad de nuestras turbinas, de nuestras plantas de generación, entonces estamos en una situación crítica. Islas como Tenerife, que por desgracia se había venido acostumbrando a esos cortes, a esos ceros energéticos, que con consecuencias dramáticas, complejas para la isla y para toda la sociedad. Al final, la estructura del suministro eléctrico en Canarias, en territorios aislados como son nuestras islas, es clara. Una parte de generación, esas centrales térmicas en las islas, o a través también de fuentes de renovables puede venir la generación. Otra parte de almacenamiento, lo que nos permitiría en todo caso guardar energía eléctrica para utilizarla cuando sea necesaria. Estaríamos hablando de centrales hidroeléctricas de bombeo, que podríamos hablar también
de baterías. Luego estaría el transporte, que son esas redes, esas líneas, esas subestaciones gestionadas por red eléctrica. Y estaría la distribución, es decir, una vez llegada la electricidad generada, transportada por esas líneas de transporte, que lleguen a subestaciones y luego irían a subestaciones de distribución para llevarlas a cada una de nuestros hogares. En Tenerife, ¿cómo funciona la generación? El sistema eléctrico de Tenerife en la actualidad dispone de 4 centrales térmicas. Estaríamos hablando de Granadilla de Abona, Candelaria, Arona y Guía de Isora, aproximadamente, como bien dice, una generación de en torno a 960 megavatios, donde en Granadilla se genera prácticamente el 70% del total de la demanda del sistema. Estaríamos hablando que alrededor de 700 megavatios. Y alberga los grupos más modernos, incluidos los ciclos combinados. Luego estaría las centrales de Candelaria, de Arona y de Guía de Isora con menor generación. Ahí hemos actuado de manera rápida, de manera buscando acuerdos, tendiendo la mano y encontrando en el otro lado al ministerio, que después de 13 años, como le digo, ha convocado por fin ese concurso de renovación de centrales térmicas, del cual ya tenemos una resolución definitiva adjudicando esa potencia en la isla de Tenerife, asignando, como ven, 194 megavatios que se ubicarán en la central de Granadilla y en 3 nuevas centrales en esta isla. Sería otra más en Granadilla, las nuevas ubicaciones, Los Realejos y también en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y gracias, lo dice el propio informe de adjudicación, gracias a las alegaciones y las propuestas del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, se procederá al cierre definitivo de la subestación de la central de Caletilla, un cierre definitivo demandado por la sociedad tinerfeña durante los últimos años. También, de manera paralela, como bien saben, el gobierno nos recibió en julio del 23 con un cero energético en la isla de La Gomera, que nos hizo poner las cartas boca arriba y decirle a la sociedad canaria en qué situación real se encontraba el sistema eléctrico. Por tanto, declaramos una emergencia en octubre del 23 y eso nos ha llevado a poder tener esos grupos de generación de emergencia. También tendiéndole la mano al Ministerio para la Transición Ecológica, que ha entendido que este era el momento, que esta era el gobierno que estaba apostando por dar una seguridad de suministro a Tenerife, a esa isla que también, Tenerife, que tiene un déficit de generación, y ya estamos en marcha. Recientemente presentamos la estación, la central, la mini central de La Campana, que generará 9 megavatios y esperamos que durante este próximo mes de abril, siguiente mes, podamos presentar el resto, que están prácticamente también finalizadas, como es el caso del polígono industrial de Granadilla, también la del polígono industrial de La Gañanía en Los Realejos, que donde irán 2 mini plantas de 15 megavatios, y también la de San Pol en el Dique del Este, que está ahora empezando el trámite de construcción, porque esa fue en una segunda fase de adjudicación que hicimos. ¿Eso qué va a permitir? ¿Qué significan estas plantas de generación de emergencia? Lo pongo siempre de ejemplo. Son como los botes en los buques. Nunca son necesarios hasta que surge un problema. Esperemos que no haga falta usarlas, pero ante el déficit tan importante que hay en Tenerife, es necesario tenerla para momentos que puedan darse de complicación. No solo por problemas en las centrales térmicas, sino por averías que puedan darse, por mantenimientos que se puedan llevar a cabo en cada una de las centrales. Vamos a tener ese respaldo, esa seguridad de suministro de estas plantas de emergencia. Estamos hablando de casi 500 millones de euros que se van a invertir entre la totalidad de la emergencia entre las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. En lo que se refiere a energías renovables, saben que Canarias tiene un objetivo para el año 2030, que es la penetración del por lo menos el 58% de renovables, y en la actualidad la situación es mala o muy mala en Canarias. Nos hemos encontrado en Canarias con una media de apenas un 20% de penetración de renovables, cuando en el territorio peninsular ya superan ampliamente el 50% de energías renovables. ¿Qué supone que en Canarias tengamos un 20% de renovables? Que de cada 100 megavatios que se generan en Canarias, 90 son generados quemando combustibles fósiles, quemando fuel oil, quemando gasoil y generando una contaminación, generando un perjuicio medioambiental importante.
Tenerife, el caso de Tenerife, estamos hablando de una penetración de energías renovables de en torno al 18,2%, y que nos hemos puesto también ahí manos a la obra. Como bien saben, hemos modificado la ley de cambio climático y transición energética, una ley con una figura clave de cara al futuro desarrollo de energías renovables y que tiene que ver las zonas de aceleración de renovables. Esto al final van a ser espacios pactados con cada uno de los cabildos insulares para, con acuerdos técnicos, con estudio pormenorizado, medioambiental, agrícola y también de biodiversidad, se escojan las zonas óptimas, las zonas que menos impacto puedan tener medioambiental y visual, para que cuanto antes podamos tener esos espacios preacordados, preaprobados, con un estudio de impacto ambiental también realizado previamente, y que al final venga a dar seguridad jurídica y certezas a quien quiera invertir en nuestros territorios, y por tanto se agilice la penetración, dando mayor velocidad, apostando siempre por los criterios medioambientales. Y otra de las claves que ha dicho López, que por fin Canarias va a ser una apuesta decidida por gas, gasificar nuestras plantas de generación. Es verdad que esto tenía que haber estado hace 15, 20 años como una energía de transición, y al final durante estos 15, 20 años que han pasado no hemos tenido ni gas, y visto los resultados tampoco hemos tenido energías renovables, porque una penetración que está en torno al 20% de energías renovables es un fracaso en cuanto a la política energética de Canarias. Al final el gas permitirá suministrar a plantas que ya se han adjudicado dentro del nuevo concurso ordinario, como será la de San Pol en el puerto de Granadilla, y además también nos darán a Tenerife una ventaja competitiva frente a otros puertos canarios que por ahora están aún más reticentes a esa penetración del gas. Y no solo para suministrar a plantas de generación, sino poder también suministrar a buques que lleguen a los puertos de Tenerife. Otro de los aspectos clave que quería poner hoy sobre la mesa tiene que ver con la geotermia. La geotermia viene, ojalá, a aportar un puntito más a ese mix energético de la isla de Tenerife. Estamos hablando de que son 3 islas las que están en estos momentos explorando el potencial geotérmico real, como es el caso de Tenerife, por supuesto, también Gran Canaria y La Palma. A través de, se van a llevar a cabo esas perforaciones con una ayuda, una subvención por parte del IDAI, que hemos conseguido que se amplíen los plazos hasta finales del año 28, por tanto va a haber certezas de que realmente se pueda experimentar y estudiar el potencial geotérmico que tiene esta isla. Tenerife es la isla más avanzada en cuanto a las perforaciones previas, esas catas previas para ver el potencial, es la que más rápido está avanzando y de manera efectiva, liderado por el Cabildo Insular como proyecto estratégico de la isla. Ya se están llevando a cabo esas catas buscando temperaturas superiores a los 150 grados centígrados. Al final, la geotermia puede cambiar la realidad de cara al futuro en cuanto al mix energético, porque es una energía manipulable, es una energía moldeable y continuada en el tiempo, y por tanto gestionable y con baja ocupación de suelo y suficiente capacidad para aportar estabilidad al sistema eléctrico insular. Además, en Tenerife no solo todo esto que le he contado, sino creo que otro de los hitos de legislatura que hemos conseguido en estos primeros 3 años, que es despejar cada uno de los problemas que pudieran existir para que por fin se anunciara, como ya se ha anunciado, el futuro salto hidroeléctrico de Güímar. Una excelente noticia que desde el Cabildo se ha venido trabajando codo a codo, mano a mano, con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Transición Ecológica, y que recientemente ha anunciado el Ministerio que está en tramitación para cuanto antes encargar ese proyecto del hidrobombeo en Güímar. Es un ansia histórico también de esta isla, poder tener su hidrobombeo, poder tener su almacenamiento. Estamos hablando que esto le permitirá doblarse a esta isla, no a esta isla, al eje Tenerife-La Gomera en cuanto a penetración de energías renovables, superando ampliamente el 50%. Estamos hablando que va a suponer una inversión en Canarias de más de 1.000 millones de euros. Se hablan ya de en torno a 1.200
millones de euros y que sobre todo para consejerías como la de transición ecológica también es clave, es vital. Se va a poder recuperar una zona altamente degradada donde se ha producido quizás el mayor impacto medioambiental de la historia reciente en esta isla, que no es otro sino esa explotación de las canteras de Güímar. Vuelvo a decir, hemos removido, hemos quitado los obstáculos para hacerlo posible. Ahora se encuentra en el momento de la tramitación del Gobierno de España y cuando nos llegue, les aseguro que iremos lo más rápido posible para que esa tramitación sea ligera, sea ágil y podamos elevar esa propuesta a Consejo de Ministros para esa decisión final. Para ir terminando, también creo que hay que poner sobre la mesa asuntos como el transporte eléctrico y la distribución. Transporte eléctrico, saben, gestionado por la compañía Red Eléctrica con infraestructuras de 220 y 66 que mueven la energía entre los principales puntos de distribución de la isla. Recientemente me podía sentar con Red Eléctrica en sus oficinas centrales y me decían que hay un dato significativo, clave y vital para el futuro de Canarias. Durante los últimos 3 años, Red Eléctrica ha multiplicado por 4 la inversión en nuestra tierra, la inversión en Canarias. Y eso, bueno, algo de responsabilidad tendrán los gobiernos actuales, tanto el de Canarias como el de Cabildo de Tenerife, para tener mejoras relevantes, como son la subestación de Buenos Aires y los ejes de Caletillas, Buenos Aires y Buenos Aires Candelaria, junto con los dobles circuitos desde el Rosario a Zaguajara, Geneto y Manuel Cruz. Por tanto, la inversión está fluyendo, está avanzando y estamos teniendo redes y líneas mucho más potentes. Y cómo no, mencionar ese conexión que presentábamos el mes pasado entre el cable que interconectará a partir de mañana, día 25 de marzo, las islas de Tenerife y La Gomera. Mañana comenzará de manera efectiva ese funcionamiento de ese cable de interconexión. Y para terminar, la red de distribución en la isla de Tenerife pues también está siendo reforzada a través de diferentes cierres de anillo. Nos encontrábamos con líneas de distribución que acababan en antena y que no tenían ese cierre de anillo que le da mayor seguridad y soporte para evitar cortes que se suelen producir, y se han ido cerrando diferentes anillos en diferentes municipios también de esta isla. Al final, como les digo, el objetivo es pasar de una línea radial acabada en picos de antena a tener unas líneas circulares para poder reducir en lo que se pueda esas incidencias y garantizar el suministro eléctrico de la isla. Han sido 3 años intensos, de intenso trabajo. No nos hemos quedado a lamernos las heridas y a quejarnos de la mala situación eléctrica que tenía Canarias, a lamentarnos de los apagones que se pudieran producir en la isla de Tenerife, sino nos hemos puesto a trabajar de manera concienzuda, a tope, en las soluciones. Y por eso hoy podemos decir con tranquilidad que vamos a dejar resuelto el futuro eléctrico de la isla de Tenerife para los próximos 30 años. Ojalá nos hubiéramos encontrado trabajo más avanzado, pero eso no ha sido óbice para que demos lo mejor de cada uno de nosotros, para que tendamos la mano con las diferentes administraciones, y ahí creo que está la clave del éxito. Poder descolgar el teléfono del Cabildo Insular de Tenerife y encontrar una voz amable al otro lado, poniéndose a disposición, poniendo a los técnicos a trabajar en pro de mejorar la seguridad de suministro y al final mejorarle la vida a los tinerfeños y tinerfeñas, porque también se merecen tener una electricidad del año en el que vivimos. Seguimos trabajando coordinadamente para que cada una de las acciones que les digo sea una realidad cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, querido compañero. Y gracias sobre todo por poder evidenciar que la buena política sí cambia la realidad de las cosas. Y con todo lo que acaba de exponer el consejero, se evidencia también cómo una isla que al comienzo de esta legislatura se encontraba en situación de emergencia, hoy acaba siendo una isla de oportunidad, acaba siendo la isla con mayor solidez en su sistema energético. Y eso tiene que ver con muchos factores. Los acaba de apuntar Mariano en sus conclusiones. La determinación, la convicción de que se puede cambiar
y también cuando se utilizan las herramientas de gestión desde un punto de vista útil para los ciudadanos, pragmático y desprovisto de dogmatismos ideológicos. Y digo esto porque una buena parte del retraso histórico de Tenerife tiene que ver con la mala política, con esa que se empeñó en hacer de la ideología una forma de entender la gestión y no el interés general de los ciudadanos y sus empresas. Así, solo se puede explicar cómo Tenerife seguía teniendo hasta hace pocas fechas un sistema eléctrico tan vulnerable, con un déficit de potencia tan elevado como el que ha expuesto Mariano. Así, también se explica la negativa a la penetración de una energía de transición como el gas, llamada desde hace muchos años a facilitar la penetración de las renovables, a facilitar también paulatinamente la descarbonización y también a contribuir a mejorar y diversificar nuestra economía. Ahora sí va a ser una realidad por fin, pero lamentablemente con demasiado retraso. También actuar con pragmatismo, determinación y visión de futuro a la hora de resolver uno de los grandes problemas ambientales a los que se enfrentaba la isla de Tenerife, la restauración de las canteras del Valle de Güímar. Hacerlo para solventar una de las grandes incertidumbres que planteaba la economía de Tenerife. Cómo abordar el futuro con un sistema energético endeble, vulnerable. Ahora, la capacidad de almacenamiento, uno de los talones de Aquiles que hasta ahora han tenido las energías renovables en la isla, cobra ya sentido y cobra perspectivas de asentar un sistema más variado, más versátil y también, desde luego, que contribuya a esa penetración paulatina de las renovables. Alcanzar con la futura central hidroeléctrica de Güímar hasta el 50% de penetración de las renovables ya no es una quimera, es una realidad que se evidencia ya en el medio plazo y es en buena medida gracias al impulso y la mano tendida constante de la Consejería de Transición Ecológica, gracias a la cual la colaboración administrativa se ha hecho también algo más que un eslogan, se ha hecho también realidad. Pero no nos quedamos solamente en mejorar el déficit de potencia, en facilitar la penetración del gas, ni tampoco, que ya es bastante, en diseñar el futuro del mix energético y el almacenamiento con Güímar. Es también trabajar de forma coordinada en el desarrollo de las oportunidades de la isla, en el desarrollo del gran hub logístico, mercantil y energético que supone y supondrá el puerto de Granadilla en su conexión con el polígono, en una zona privilegiada de la isla conectada con el Aeropuerto Internacional Reina Sofía, donde favorecer y asentar las oportunidades de nueva economía que tiene la isla. Esas oportunidades también vendrán de la capacidad de trabajar conjuntamente para hacer realidad el desarrollo de retos como la producción de hidrógeno verde en el polígono de Güímar, de hacerlo de la mano de los operadores, generando confianza, aquello que se había perdido con el paso del tiempo y la inacción de las administraciones públicas. Hacerlo de la mano también de otro de los procesos clave para la transformación de la isla en el medio y largo plazo, la gran operación del traslado de la refinería de Santa Cruz al puerto Granadilla, con el proceso para autorizar la instalación de los nuevos tanques de Endesa. En definitiva, tenemos también la oportunidad de conseguir una isla proyectada hacia el futuro de la economía, de la energía, de la economía azul, de una economía naval que, vinculada a la actividad portuaria, nos permita abordar con perspectivas el reto ansiado de la diversificación económica. Una isla como la nuestra, basada en la economía de servicios, no tiene una alta exigencia desde el punto de vista del consumo electrointensivo de nuestras empresas, pero tiene una amplísima demanda del sector servicios, que ya se ha evidenciado que, con el paso de los años, si no se atendía con la respuesta adecuada, hacía peligrar todo lo que habíamos tejido durante años, durante décadas. Se evidenció con sucesivos ceros energéticos, hasta el punto de que la tensión del sistema hacía presagiar que, con solamente soporte que nos da la central térmica de Granadilla y la de Caletillas, el sistema podría colapsar en cualquier momento. Hoy esa realidad ha desaparecido. Hoy esa realidad no solamente garantiza la continuidad de suministro en el caso de picos de tensión, sino que además nos permite avanzar sin lugar a dudas a la descarbonización. La supresión con el paso de las próximas fechas de la central de las Caletillas será también un hito nuevo hacia ese objetivo. No solamente casa con una reivindicación vecinal de una población como la de ese núcleo tan importante del municipio de Candelaria, sino también con un reto común de conseguir avanzar hacia esa economía más eficaz, pero también más sostenible, más descarbonizada, más amable con el medio ambiente, que tanto necesitamos para seguir también evidenciando que tenemos una isla atractiva para visitar y sobre todo para vivir. En definitiva, hemos conseguido que Tenerife, de la mano del Gobierno de Canarias, avance en la senda de ese gran reto de transición energética como la isla más sólida en el archipiélago desde el punto de vista de su capacidad de seguridad, su capacidad de generación y su capacidad de respuesta a los retos de futuro.
Gracias, Mariano, gracias a todo tu equipo y también, por supuesto, gracias por estar siempre a disposición al consejero de Industria, a la directora insular de proyectos estratégicos que conjuntamente configuran ese futuro esperanzador para la isla de Tenerife. Y ya sin más, quedamos a su disposición para cualquier cuestión que nos quieran hacer llegar. Don José Domingo. Buenos días. A ver, yo me gustaría preguntarle al consejero o al vicepresidente del Cabildo, ¿en qué momento está la implantación del gas en la isla? Ustedes han planteado que es una de las claves de este modelo energético distinto y que nos permite garantías con respecto a lo que hemos sufrido, que lo hemos sufrido todos, que es los ceros energéticos. Y me gustaría saber cuándo, en qué plazo se va a desmantelar la central de las Caletillas, un poco para acabar con aquello de que se metía un gato en la central y se originaba un problema para toda una isla, ¿no? Que nos quedábamos sin luz. Pues nada, un poco las curiosidades en esos dos aspectos, de la implantación del gas y el desmantelamiento de las Caletillas y la garantía, que creo que lo han dicho, pero me gustaría que lo reafirmaran, de que no se van a dar ceros energéticos, que va a ser muy complicado que se vuelvan a dar. Empiezo por el final, es decir, garantía de que no se vayan a dar ceros energéticos, no te la puedo dar. Lo que sí estamos trabajando para que cuanto antes estemos lo más pertrechados posibles para evitarlo. Y vamos a estar lo más pertrechados posible gracias a esas plantas de emergencia. Cuando estén todas en disposición, el riesgo de cero va a bajar exponencialmente. Es algo sencillo, es decir, vamos a pasar de 3 puntos de generación en la isla a 7 y por tanto más posibilidad de levantar el sistema ante cualquier eventualidad, más potencia para evitar eventualidades en la isla y también va a cambiar eso cuando se renueven las centrales térmicas en la isla. Estamos hablando de un concurso que ya Canarias está esperando 13 años y que ya se ha adjudicado. La adjudicación de ese concurso va a permitir 2 asuntos por los que me has preguntado. Primero, la penetración del gas. Varias de esas plantas que se han adjudicado en el concurso de renovación de centrales térmicas son plantas que van a funcionar con gas, principalmente la que se ubicará en Granadilla y que ejecutará la empresa Sampol y que sabemos que ya se encuentra en modo negociación para obtener los acuerdos pertinentes para ese gas llegue también al puerto de Granadilla. Y empresas que históricamente han venido generando en el puerto de Granadilla también están llevando a cabo movimientos para ese ciclo combinado que hasta ahora han venido funcionando a través del fuel oil o el gasoil, también pueda comenzarse a utilizar con gas. Nos va a dar menor contaminación, estamos hablando de que el gas contamina en torno al 40% menos que lo que contaminan actualmente las plantas que funcionan a través de gas o de gasoil, de fuel oil o de gasoil, y que también menor coste y por tanto mayor capacidad competitiva de esas plantas. Y en lo que se refiere a Caletillas, igual, la planta de Caletillas será desmantelada en el momento que esas plantas nuevas que ya están adjudicadas puedan ser una realidad. Ayer, por ejemplo, estaba en Fuerteventura y otra de las plantas que se van a desmantelar va a ser la del Charco y los vecinos me preguntaban lo mismo, ¿cuándo? ¿En qué fecha? Bueno, prácticamente espero que sean en la misma fecha, estaríamos hablando del plazo de 4, 5, 6 años, que serán los plazos necesarios para tramitar expedientes y construir las nuevas plantas de generación. Pero bueno, ya está negro sobre blanco, a través de la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica en la adjudicación del concurso, que esas plantas se van a desmantelar en Canarias. Yo no me resisto a hacer un comentario adicional al del consejero que lo ha explicado perfectamente. Y por eso me refería en mi intervención anterior a los prejuicios que representa para el interés general el anteponer el dogmatismo ideológico a las necesidades reales que pueden resolver problemas. Y es que durante todo el pasado mandato el Cabildo mantuvo bloqueada la opción de la penetración del gas en Tenerife por un acuerdo político, por la resistencia de uno de los partidos que apuntalaba la mayoría de gobierno. Y con eso rechazar una solución que en la práctica solo conseguía el efecto contrario al que los promotores de esa decisión decían perseguir. Curiosamente, el frenar la penetración del gas solo ha contribuido a que se siguiera quemando fuel oil constantemente en la central térmica de las Caletillas. ¿Qué resultado hemos tenido? Más años de contaminación innecesaria, menos eficacia en el sistema, menos oportunidades de diversificación.
Por eso nuestro planteamiento es realista, pragmático y sobre todo útil para los ciudadanos. ¿Alguna cuestión más? Buen día. Muchas gracias.